Señor, tu palabra va a ser expuesta, Señor. Tu palabra, Señor, que llega a los corazones, Señor, y que, Señor, rinda fruto, Señor. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que está aquí reunidos, por los hermanos, Señor, que se van a estar conectando por Facebook, Señor. Te pedimos que abras sus corazones, Señor, y que los puedas llevar, Señor, a liberación, a salvación, Señor, Padre amado, romper cadenas. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues vamos a estar predicando la palabra de Jeremías. Vamos a estar en el libro del 30 al 33, pero vamos a estar específicamente en el 33. Capítulo 33. Jeremías 33, del 6 al 15. Perdón, del 6 al 11 y después brincamos al 15. El tema, ¿verdad?, que le puse esta prédica es restauración, abundancia de paz y verdad. Aleluya. Vamos a estar leyendo, perdonen hermanos, el Jeremías 33 del 2 al 3 y de ahí vamos a pasar al 6 hasta el 11 y después el 15. ¿Amén? Todos los que puedan estar de pie. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ha dicho Jehová, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como el principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Entre todas las naciones de la tierra te habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo bien y de toda la paz que yo les daré. Así ha dicho Jehová, en este lugar, el cual decía que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están soleadas, sin hombres y sin morador y sin animal. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrenda de acción de gracia a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como el principio ha dicho Jehová. Y el 15 dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y para juicio y justicia de la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se les llamará Jehová justicia nuestra. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a estar hablando un poquito, ¿verdad?, acerca del profeta Jeremías y acerca de este libro
de Jeremías. Todos sabemos que Jeremías escribió, o no lo escribió él, lo escribió su secretario, ¿verdad? Pero Jeremías fue el autor de este libro, del libro que lleva su nombre, Jeremías. El libro de Jeremías tiene como tema principal la profecía del inminente juicio de Dios al pueblo de Judá por quebrantar el pacto y continuar rebeldes ante Dios y su palabra. Profetizó a Judá y a otras naciones. No solo profetizó juicio, sino que también profetizó restauración. Esto lo vamos a ver nosotros en el capítulo del 30 al 33, ¿verdad? Donde Dios restaura su pueblo. Nosotros hoy veremos la restauración en este tiempo, ahora y por siempre. O sea, vamos a ver cómo Dios restauró en ese tiempo, cómo está restaurando y cómo va a seguir restaurando a su pueblo. A todo aquel que diga, heme aquí, Señor, acepto a Jesús como mi Salvador. Vamos a ver las dimensiones de la profecía acerca de la restauración que Dios daría a su pueblo, profetizando un nuevo pacto, el renuevo justo de David. Todos sabemos que Jeremías es conocido como el profeta llorón, ¿verdad? Aunque llevaba un mensaje severo, era un hombre de corazón sensible y quebrantado. Esto nos hace, ¿verdad?, pensar muchas veces cuando nos traen palabra del Señor, ¿verdad? A veces las encontramos, esa palabra es muy fuerte, pero nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que el profeta habla lo que el Señor le dice que diga. Amén. Y nosotros tenemos que aceptar esa palabra. Siempre digo, ¿verdad?, que cuando profeta nos habla, nosotros tenemos que ir a la palabra porque el Señor nos va a confirmar esa palabra. Aleluya. Durante el cautiverio de sobre 10.000 judíos de Babilonia, Jeremías profetizaba, pero no lo tomaban en cuenta. A pesar de la oposición, seguía fiel a Dios y seguía profetizando lo que Dios ponía en su corazón. Pues solo él pudo recibir odio, rechazo, burlas y faltas de respeto, ¿verdad? Profetizaba a oídos sordos. A veces eso pasa en este tiempo. Pasa que nosotros le llevamos la palabra a alguna persona y se burlan de nosotros, ¿verdad? Muchas veces nos rechazan, nos cierran la puerta. Muchas veces ya es el círculo en que nos rodeábamos, ya no nos rodeamos primeramente porque ya no pertenecemos a ese, ¿verdad?, a ese espacio, pero muchas veces también es porque nos rechazan. Ahí viene la hermanita o ahí viene el hermanito y se burlan, ¿verdad? Pero nosotros sí sabemos a quién nosotros le servimos. Y no importando la edad que nosotros tengamos, Dios tiene un propósito grande en cada uno de nosotros. Amén. Y nosotros servimos al Señor con agrado, fiel al Señor. Nosotros no le servimos al hombre, le servimos al Señor. Dios le dio unas instrucciones a Jeremías que escribiera los mensajes. Dictó sus profecías a Baruch, que era su secretario. O sea, quien escribió el libro de Jeremías fue Baruch, su secretario. Estaba prohibido que Jeremías, en ese tiempo, fuera ante el rey. Entonces él envió a Baruch a que leyera, ¿verdad?, la palabra en el templo. Luego Jehudí las leyó ante el rey Joacim. Pero aquí, ¿verdad?, vemos cómo pasó un suceso que el rey, demostrando su desacuerdo en la profecía y rechazando la palabra de Dios, cogió el rollo que estaba leyendo el secretario Baruch, el secretario de Jeremías, cogió el rollo, lo picó en pedazos y lo echó al fuego. Vemos aquí, ¿verdad?, cómo Jeremías estaba siendo rechazado, no solamente por el pueblo, no solamente por los no creyentes, por los creyentes, sino también por los reyes en ese tiempo. Amén.
Jeremías fue llamado desde el vientre de su madre, lo vemos en el capítulo 1, verso 5. Antes de que naciera, ya Dios lo había escogido. En ese capítulo, Dios le habla de la maldad del pueblo y lo que iba a permitir. Porque se alejaron de Jehová a otros dioses. Se dice que le dijo, ciñete los lomos, levántate, porque lo que te diga hablarás. Todos sabemos, ¿verdad?, que Jeremías era joven y él dijo, ¿cómo voy a hablar yo siendo tan joven, verdad? Pero el Señor le dijo, levántate y ciñete, porque lo que yo te diga es lo que tú vas a hablar. Este texto me hizo reflexionar, como Dios le dice, ¿verdad? No temas delante de ellos porque voy a quebrarte si no llevas la palabra que yo te estoy diciendo que vas a llevar. Bueno, y ante esa amenaza del mismo Dios, ¿verdad?, ¿qué podemos hacer? Llevar la palabra, amén. Porque si él no llevaba la palabra como Dios se la decía, él iba a tener que rendirle cuenta al Señor, amén. Y ya estaba advertido. Así que le tocó llevar la palabra. En el capítulo 18:9, Dios nos envía a duro trabajar, pero no nos deja solo. Él promete estar con nosotros. Lo podemos ver en el capítulo 19, versículo 19, donde quiera que el Señor nos envíe, nosotros sabemos que nosotros le servimos a un Dios de amor, a un Dios que nos fortalece, a un Dios que si estamos trabajando para el Señor es porque ya Él nos escogió. Así que Él va a estar con nosotros en todo lo que hagamos. A todo lo que nos envíe podemos contar que el Señor va a estar ahí con nosotros. Y Jeremías llevaba esa palabra fuerte, ¿verdad? Vemos todo el libro de Jeremías como dice, Jehová dice, Jehová dice, Jehová dice. Y le estaba advirtiendo al pueblo de Israel antes de que pasaran las cosas, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel no quiso escuchar. Pero como Dios es un Dios de amor y un Dios restaurador, Dios advirtió, tuvieron que pasar por el exilio, ¿verdad?, por el desobediente, pero Dios restauró ese pueblo, igual que nosotros, ¿verdad?, que a veces somos cabeciduros y entonces no oímos la voz de Dios. Dios nos dirige a través del Espíritu Santo y nosotros a veces nos olvidamos que nosotros tenemos que tener ese oído para poder escuchar lo que Dios quiere hablar en nuestra vida. Amén. Y somos desobedientes, pero el Señor en su misericordia permite que nosotros, ¿verdad?, a veces pasemos por ciertas pruebas para que nosotros podamos entender el propósito que Dios tiene con nosotros y nosotros ser restaurados. Aleluya. El capítulo 2:13 habla de dos males que hicieron el pueblo de Israel. Fue que dejaron el Señor, que era fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas. En ese capítulo vemos todas las metáforas que se usan para hablar de la maldad de Judá. El verso 8 habla de lo lejos que estaban de Dios y ni cuenta siquiera se habían dado. Hoy debemos de buscar esa presencia constante y la manifestación del Espíritu Santo. En este capítulo podemos ver, ¿verdad?, como ellos estaban tan entretenidos en otras cosas que no se habían dado cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Amén. Pero nosotros en este tiempo, ¿verdad?, el Señor ha dado ese Espíritu Santo que nos redarguye, que nos habla, que nos corrige, que es esa persona que nos guía a los propósitos de Dios. Aleluya. Y tenemos que dar gloria a Dios por eso. No tenemos que preocuparnos ni ocuparnos. Y no tenemos que preocuparnos, sino ocuparnos en no fallar al Señor, en no fallar cuando escuchamos esa voz que nos habla y nos dice, hijo mío, heme aquí. ¿Ven?
cuando el Señor con cuerdas de amor te llama, cuando el Señor en su misericordia quiere restaurar tu vida. Porque para el hombre puede ser que el hombre todo el tiempo esté recordando tu pasado, pero el Señor no. El Señor echa al fondo del mar el pasado y nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Oír la voz de Dios. No podemos ser como este pueblo que tuvo que pasar por el cautiverio para poder entender que había un Dios. Y Jeremías estaba profetizando, al igual que Isaías, que vendría el rey que ellos estaban esperando. Amén. Ese renuevo nuevo. La mayor revelación de Jeremías fue el nuevo pacto que Dios establecería con el pueblo fiel en un tiempo futuro de restauración. Jeremías le estaba profetizando la paz que encontrarían a través del nuevo pacto. Jesús era la verdad, la paz, el gozo y la libertad que el pueblo de Israel necesitaba y esperaba. Amén. A mí me gustaría leerles unas reseñas que tiene la Biblia acerca del significado de la paz. Y dice que la definición de la paz en hebreo es shalom. ¿Ven? El significado fundamental de shalom es armonía, integridad, firmeza, bienestar y éxito en todas las esferas de la vida. Eso es lo que nos da el Señor. Eso es lo que nosotros recibimos en este nuevo pacto, para la gloria de Dios. La paz puede verse a sí mismo como integridad y armonía en las relaciones humanas, tanto dentro del hogar como fuera. Y la paz puede referirse a la sensación personal de integridad y bienestar, de ser libres de ansiedad y de estar en paz con nuestra propia alma. Eso era lo que Jeremías estaba profetizando, esa paz que habría de venir. Aleluya. Desde el capítulo 32 vemos a Dios hablando todavía de lo que puede permitir, porque nada es imposible para Dios. En el versículo 27 dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que no, porque nosotros hemos experimentado esa restauración del Señor, la hemos visto en otras personas y sabemos que nada es imposible para Dios cuando nos ponemos en sus manos. Él permite lo que fuera y perdona aún más. Él permite que nosotros nos acerquemos a Él, ¿verdad? En este nuevo pacto nos podemos acercar al Señor directamente, podemos pedir perdón, podemos arrepentirnos, el Señor nos perdona y nos da aún más, nos da salvación y sanidad. Gloria a Dios. Comenzamos en el capítulo 37, comenzamos a ver esa restauración, ese amor misericordioso. Dios hace una promesa que los hará regresar del cautiverio. Amén. Como nos hizo regresar a nosotros, ¿verdad? Cuando estábamos perdidos, sin fe y sin esperanza. Aleluya. Veremos hermosas frases y versos que nos habla de la restauración en el capítulo 33. A un preso, Jeremías escuchó palabra de Dios en el patio de la cárcel. ¿Dónde Dios nos habla? Donde sea. Nosotros lo que tenemos es tener un oído dispuesto a escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir que en ese momento difícil, ¿verdad?, en donde usted se ha encontrado en una situación difícil, ¿verdad?, el Señor ha ministrado su corazón y le ha dirigido y le ha dicho qué es lo que usted tiene que hacer, cómo tiene que trabajar su situación? Amén. Porque en este mundo tendremos aflicción, mas Dios venció al mundo. Amén. Así que ninguno estamos exentos de pasar situaciones, pero tenemos que confiar en el Señor. Y Jeremías sabía que su mirada, tanto como su oído, estaba puesto en el Señor. Jehová le dice: yo soy tu Dios, el único. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces.
Dios le dice que debe hacer. Dios nos dice que debemos de hacer. ¿Qué debemos de hacer en estas situaciones no tan buenas? Clamar a Él. Amén. Y aquí vemos a un Dios en acción como maestro, que dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. O sea, que Dios no te va a enseñar a media, Dios te va a enseñar en grande, cuando clamamos a Él y cuando lo buscamos a Él. Cosas grandes y ocultas que no conoces. Todo Dios nos lo muestra, ¿verdad? Cuando nosotros entramos a pertenecer al reino de Dios, si nosotros lo buscamos fielmente, el Señor nos puede mostrar todo lo que quiere de cada uno de nosotros. Nos da el discernimiento de conocer, ¿verdad?, lo que Él quiere para la iglesia, lo que quiere para el hermano. Cuando oramos y le pedimos, Señor, dime, Señor, muéstrame, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago tu voluntad en mi vida cuando es tan difícil? El Señor nos muestra, nos enseña y nos enseña aún más cosas que no conocemos. ¿Dónde podemos buscar estas cosas que no conocemos? En su palabra. Ahí es donde mejor Él nos enseña cómo debemos de aprender a vivir. Este capítulo se refiere a la restauración de la paz y la provisión y la integridad espiritual de Israel y de Judá. Más allá del retorno de los exiliados, Jeremías predice la época que Jesús establecería su reino en la tierra. Jeremías ofrecía la esperanza de una verdadera paz con el Señor. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Todos conocemos, ¿verdad?, que esa paz no la podemos encontrar en ningún lado. Nosotros podemos estar relajados en la casa, tiraditos en una cama, quizás viendo TV, pero cuando nos levantamos, volvemos otra vez a encontrar las situaciones que tenemos, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos vamos de rodillas, cuando nosotros nos retiramos para el Señor, cuando nosotros buscamos al Señor, podemos entender que hay una paz que sobrepasa, porque en medio de la situación nosotros nos sentimos gozosos y felices. Esa es la paz que nos da el Señor. Esa es la paz que nos hablaba ahorita, de que hasta nuestra propia alma, ¿verdad?, puede estar gozosa y conforme con lo que esté pasando, no importa la situación. Renuevo de justicia. Jesucristo es ese renuevo de justicia. Vendría del linaje ancestral de David. El cumplimiento de esa profecía ocurrió en la primera venida de la tierra. A la primera venida que tuvo en la tierra, mediante su muerte y resurrección, llegó a ser el rey de todo el pueblo de Dios. El cumplimiento final cuando vuelva a hacer justicia y juicio. Aleluya. Vimos el pecado de Israel y de Judá, su rebeldía, idolatría y el rechazo al plan de Dios con el pueblo, y su palabra de parte de todo el pueblo rebelde. Leímos de la ira de Dios, porque no lo pudimos leer, ¿verdad?, porque es mucho, pero les invito a que lean desde el 30, ¿verdad?, como todo el capítulo, todo el libro de Jeremías habla de diferentes cosas que tuvieron que pasar el pueblo de Israel, pero más sin embargo ellos seguían rechazando a Dios. Conocían que era el pueblo escogido, pero lo seguían rechazando. Y en estos textos podemos leer, ¿verdad?, cómo la ira de Dios se vino sobre el pueblo de Israel. Fueron exiliados, pero también podemos ver la restauración del pueblo de Israel. Podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor, en medio de nuestra rebeldía, Él nos deja, ¿verdad?, que sigamos hacia adelante con nuestros planes y nuestras cosas, pero Él no se olvida del plan que Él tenía para nosotros. Cuando nosotros volvemos arrepentidos, cuando nosotros volvemos pidiendo perdón, el Señor está ahí. El Señor está ahí para abrazarnos, para darnos todo aquello a lo que Él propuso para cada uno de nosotros. Amén.
pero vimos también la mano de Dios, la mano misericordiosa de Dios. Jeremías se mantuvo fiel y obediente. En medio de todo lo que estaba pasando y en medio de esa palabra tan fuerte que él llevaba al pueblo, él se mantuvo fiel y obediente a lo que Dios le decía que dijera. Podemos ver hoy que cuando buscamos el rostro de Dios y nos entregamos a Él, podemos ver esa revelación que Él quiere para cada uno de nosotros. Cuando soltamos todo lo que nos aleja del Señor, cuando entregamos nuestras vidas al Señor, cuando vivimos conforme a lo que Dios quiere para nosotros, no importando lo difícil que sea, el Señor se vuelve a nosotros y hay esa restauración. Somos restaurados por la palabra, somos restaurados por el amor de Dios. Y servirle al Señor es algo maravilloso. Todos aquí lo conocemos porque todos le servimos al Señor, pero aquellos que están a través de las redes sociales, que no han conocido al Señor, les invitamos a que lo conozcan, les invitamos a que lean la palabra, a que puedan congregarse en alguna iglesia y buscar una sana doctrina y decir: yo quiero ser discipulado. ¿Amén? Todo el tiempo, aún nosotros que le servimos al Señor, quizás llevan muchos 30 años, otros llevan 10, otros llevan 12, aún cuando ya conocemos bastante de la palabra del Señor, nosotros siempre tenemos que ir al Señor y clamar a Él. Siempre tenemos que ir a los pies del Señor y buscar esa restauración que el Señor nos da. Él nos ama, Él nos perdona, Él conoce lo que somos, Él conoce lo más profundo de nuestros corazones. ¿Amén? Y Él nos da la oportunidad de que nosotros podamos ir ante Él, pedir perdón, y Él nos da la reconciliación y tenemos que, ¿verdad?, ser entonces más sabios y mirar de no volver a caer. ¿Amén? Dios es un Dios de amor, es un Dios restaurador, y así como nos restaura a nosotros, restauró al pueblo de Israel. Amén. Y seguía la historia del pueblo de Israel es grande, es larga, pero siempre vemos la mano de Dios restaurando. Cuando nosotros entregamos todos nuestros pecados, ¿verdad?, que a veces nosotros decimos, nosotros no pecamos, pero muchas veces, ¿verdad?, pecamos en la negligencia, en la falta de interés, ¿verdad?, en buscar llevar la palabra a otras personas. Muchas veces pecamos en cosas simples, que sí somos salvos, pero tenemos que hacer algo más. Amén. Y son pecados, ¿verdad?, que nosotros encontramos como son boberías. No son boberías, nosotros somos llamados a llevar el Evangelio. Así que nosotros tenemos que seguir llevando la palabra del Señor para que nosotros podamos ser restaurados. Todos queremos, ¿verdad? La palabra dice: yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Todos queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestra familia les sirva al Señor. Pues entonces nosotros somos esa gente que el Señor está usando para que ellos vengan a los pies de Cristo. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Yo me propuse en este año, para dar un ejemplo de lo que el Señor está ministrando a mi vida, yo me propuse este año ser más calmada, no ir tan a la ligera, leer mucho más la palabra de Dios, escuchar lo que Dios quiere hablarme, retirarme más con el Señor, ¿verdad? Y eso no es una cosa que uno tenga que estar anunciando, pero sí debe de estar entre esas reflexiones que uno hace para el nuevo año. Una de las cosas que debemos de poner en esa lista es buscar más de Dios y darnos más a Dios, porque Él se dio completo. El Señor dio su vida por nosotros para redimirnos de pecado. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y por su gracia, ¿verdad?, estamos nosotros aquí, nos hemos sido consumidos. ¿Amén? Así que les exhorto que, al igual que Jeremías,
que se dejó por completo para obedecer al Señor y hablar lo que el Señor quería que él hablara, aún en medio de un pueblo rebelde, porque nosotros enfrentamos, ¿verdad?, que a veces le vamos a hablar a una persona, no me vengas a hablar de Dios, no quiero saber, que nosotros en estos tiempos lo podemos vivir, lo vivimos, ¿eh? Pero el Señor es quien nos da la fortaleza, el Señor es quien nos enseña, y nosotros tenemos que ser ese ender que lleve la palabra de Dios, que lleve la palabra de Dios, y más que lleve la palabra de Dios, yo me propuse en este año dar testimonio de la palabra de Dios, amén, porque no hay mejor forma de traer a una persona a los pies de Cristo que uno mismo darse al Señor y ser ejemplo de lo que Dios quiere que nosotros seamos, amén. Así que vamos a estar orando, ¿verdad?, como iglesia. Nosotros, cada uno de los que estamos aquí presentes, sabemos las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Sabemos, si analizamos desde que nos convertimos, desde que comenzamos a conocer al Señor, podemos hacer una introspección pensando qué cambios han habido en mi vida y qué más tengo que cambiar. ¿Eh? Porque cada día es un nuevo día para renovarnos y para que el Señor, cuando una persona nos mire, ¿verdad?, pueda ver el rostro de Dios en nosotros. Llevamos una vida ajetreada, muchas veces no podemos atender todas las situaciones, ¿verdad?, que el Señor nos pone en las manos para que podamos hacerlo, pero tenemos que esforzarnos un poquito más para poder llevar ese evangelio. Y vemos aquí un ejemplo en Jeremías, que él lloraba ante las situaciones, ¿verdad? Él lloraba ante las situaciones porque él sentía en su corazón el dolor de que se perdieran tantas personas, el dolor de que habían tantas personas perdidas, y él podía sentir el amor de Dios, él podía hablar con Dios, amén. Así que nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de tratar de ser menos de nosotros y más para los demás. Es difícil porque cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestras situaciones y nuestras responsabilidades, pero Dios en su infinito amor nos va a permitir que así sea. Amén. Nosotros le podemos servir a un vecino, no tiene que ser necesariamente a la gente de la iglesia, a un vecino. Qué mejor satisfacción y qué mejor ejemplo de lo que es el amor de Dios que tú servirle a una persona que no conoce al Señor, que puedan ver el amor de Dios en ti. Y eso es lo que yo personalmente me propuse para este año, que las personas puedan ver el amor de Dios en mí. Yo soy seria, la gente a veces me dicen que tú eres tan seria porque no me conocen, porque a mí me gusta reír, me gusta hablar y todo eso. Pues quiere decir que si no me conocen es que yo no he dado, yo no he abierto esa puerta, amén. Así que yo me propuse este año ser más dada a los demás, especialmente a las personas que no conocen del Señor, ¿verdad? Porque nosotros somos esas personas llamadas a que el mundo conozca del Señor, amén. Y la palabra dice que el Señor es amor, es bondad, ¿verdad? Todas las definiciones buenas que usted pueda encontrar en una persona, ya Dios las tiene. Es santo, omnisciente, omnipresente. Así que nosotros no podemos alcanzar, llegar allá, porque Él es único, es Dios único. Pero sí podemos tratar de ser mejores seres humanos para el bien de nosotros mismos y para poder llevar el Evangelio, que es a lo que somos llamados, a llevar el Evangelio del Señor. Así que yo les pido, ¿verdad?, si alguno quiere entregar su corazón al Señor, si alguno es el primer llamado, si quiere reconciliarse, entregar su corazón al Señor, Dios les bendiga, Dios les guarde. Está en la iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27, WK13, en Santa Juanita, nuestros pastores, Pastor Jorge Ortiz y Pastora Juana Meléndez. Dios les bendiga.